Bien, hermanos, damos inicio entonces a este ya último módulo ya del estudio del libro de los Hechos. Según la planificación estaría quedando 3 o 4 clases. Ahí vamos a ir viendo a la medida que avancemos. Siempre hay imponderables, así que vamos a evaluarlo, ¿ya? Hoy día vamos a ver el siguiente tema, pero antes un breve repaso. Recordemos que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo marca un antes y un después, ¿ya? La resurrección de nuestro Señor está relacionado con la restauración, con las profecías de restauración que habían desde el Antiguo Testamento, y además de esto, la resurrección está relacionado con la restauración y el derramamiento del Espíritu Santo. Algo que se dio en Pentecostés y se fue dando, ¿no es cierto?, tanto en Jerusalén como en Judea y con los gentiles, para demostrar, ¿no es cierto?, que el Señor estaba atrayendo a su pueblo de toda lengua, pueblo y nación, ¿ya? Entonces, en este contexto, es muy importante entender, hermanos, que si hay una era que está comenzando, ¿qué pasa con la era antigua? Finaliza. Hubo un estado teocrático llamado Israel, ¿no es cierto?, que iba a finalizar, ¿ya? Iba a iniciar un nuevo proceso o un nuevo periodo. La resurrección marca un antes y un después. El Pentecostés marca un antes y un después. Todo lo que tiene que ver con la restauración de Israel, que es la restauración del pueblo de Dios, llámese iglesia, es algo que marca un antes y un después. Y Lucas se va a preocupar también de dejarnos claro que si inicia una nueva era o si inicia un nuevo tiempo, es porque también está finalizando un tiempo antiguo. Para decirlo mucho más claro, el templo. El templo antes era importante porque ahí se hacían los sacrificios, ¿cierto? Pero ahora con Cristo, que cumplió todo el sistema sacrificial en la cruz, toda la ley ceremonial se cumple en Cristo, ¿el templo ya es necesario? No, ya no es necesario. El Sanedrín, que eran los líderes de Israel, ahora son reemplazados por los 12 apóstoles, que son los que guían al pueblo. Entonces, ¿el Sanedrín es necesario? Entonces, el Señor muestra en el libro de Hechos que así como hay un nuevo comienzo, post-resurrección, post-Pentecostés, llega el fin de una era. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Y por lo tanto, el fin de una era, hermanos, quiere decir que el sistema de templo y el sistema de liderazgo que existía hasta entonces se termina. Por eso es que nosotros no tenemos Sanedrín, ¿no es cierto? Por eso es que nuestra adoración nos gira en torno al templo y los sacrificios. Eso queda en el antiguo pacto, ¿ya? Y el libro de Hechos es bien explícito, hermanos, en decirnos esto, ¿ya? Entonces vamos a ver en primer lugar cómo se relaciona el reinado davídico con el tema de los últimos días y el templo. Y vamos a alcanzar, yo creo, a ver estos dos puntos: el templo, el liderazgo del templo y la autoridad universal de Jesús. Y si alcanzamos, vamos a ver la relación que tiene el discurso de Esteban en el contexto del templo y la autoridad de nuestro Señor, ¿ya? Entonces, hermanos, hay un tema que ha sido de interés tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de Hechos. Los primeros creyentes, dice el libro de Hechos, que se reunían en el templo, ¿cierto? Perseveraban en el templo, en la oración. Entonces se nos muestra en los primeros capítulos que los primeros creyentes estaban activos en el templo a pesar del anuncio de su fin, porque ¿se acuerdan cuando vimos en la exposición de Marcos que el Señor había anunciado el fin del templo y el fin de Jerusalén? Entonces los primeros cristianos de Jerusalén se siguieron reuniendo en el templo. ¿Por qué? ¿Y qué hacían? Y eso es una pregunta importante. Ahora, otro tema que es de discusión o es de interés es el discurso de Esteban. ¿Critica el templo de Salomón? Porque si se acuerdan, una de las énfasis del discurso de Esteban antes de que lo apedreen es que el Señor ya no necesita templos hechos por mano de hombre, porque todo
el cielo, toda la tierra, es el lugar de su santuario. Por otro lado, se han dado soluciones a esta interrogante. ¿Qué hacían los cristianos y qué se supone que es lo que dice Esteban acerca del templo? Algunos piensan que Lucas fue inconsistente. ¿A qué se refiere esto? Que Lucas, por un lado, plantea que, claro, el templo se iba a destruir, pero los cristianos seguían usando el templo, o que Esteban critica el templo, pero los cristianos ocupaban el templo. Entonces ahí algunos ven inconsistencia. Otros piensan que Lucas solo fue positivo con el templo. Y otros piensan que Lucas mostró un desarrollo gradual del sistema del templo. Y esta es la postura que yo quiero mostrarles hoy día, que al principio el templo siguió utilizándose, aunque no de la misma manera que antes. Hasta que llegó el tiempo que ya el templo dejó de ser necesario. Entonces, en Hechos se ve este proceso gradual. Entonces, Lucas no critica el templo, sino que ha llegado a su fin, porque el templo tiene su cumplimiento en Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, uno mayor que el templo está aquí? O cuando en Juan él dice que destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y la nota al margen de Juan es, y esto lo decía refiriéndose a sí mismo. Porque Jesús es el templo. ¿Ya? Entonces, hermanos, este debate ha existido y es muy importante. Porque yo me imagino que ustedes igual han escuchado que los israelitas o los judíos actuales quieren construir el tercer templo, ¿cierto? Ahora, ¿qué importancia tiene? ¿Tiene realmente una importancia para nosotros? ¿O una importancia dentro de la escatología? Bueno, vamos a ver que, de acuerdo a Hechos y al entendimiento global que podemos encontrar en la palabra, el templo estaba destinado a su fin, para ser reemplazado por la era de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Donde Él es el templo y nosotros somos su templo, ¿ya? Se reemplaza, ¿no es cierto?, este templo físico por un templo que es Cristo. Y nosotros somos su templo. Por eso Pedro dice que nosotros somos piedras vivas, edificados sobre la roca que es Cristo. Es una alusión clara al templo. O cuando se nos dice que somos templo del Espíritu Santo. O cuando en hebreo se nos dice que el Cristo, ¿no es cierto?, logró en la resurrección y cuando ascendió traernos un templo no hecho por manos. Y mucho mejor que las antiguas cosas. Entonces, todas estas imágenes, hermanos, que podemos encontrar en el Nuevo Testamento explicando el templo, y si lo sumamos con lo que pasó en el año 70, y las profecías acerca de esto, podemos entender que Lucas no critica el templo, sino que él entiende que el templo ha llegado a su fin porque se ha cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Y para entender esto, es importante entender también los primeros 3 capítulos de Hechos y cómo se relaciona la ascensión de nuestro Señor Jesucristo con su sesión, o cuando Él se sienta a la diestra y envía al Espíritu Santo, y cómo se relaciona este evento de Jesús sentado en el reino, o en la silla de David, o en el templo, o en el tabernáculo, ¿no es cierto?, y cómo se relaciona con el templo. Por ejemplo, David, tú puedes buscar 2 de Samuel 7:13. Francisco, busca tu Primera de Reyes 8:10, pero no lo leas completo, léete unos 3 versículos nomás como para tener contexto. 2 de Samuel 7:13, pongan atención por favor. Dice, Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Miren, aquí lo que está diciendo este libro de Samuel es que el reinado de David iba a ser sucedido, o que iba a venir después del reinado, la construcción del templo. Reinado, templo y reino. O sea, esas 3 cosas en el antiguo pacto están relacionadas. Lee por favor, Francisco. Dice, y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor. Así que los sacerdotes no pudieron quedarse a meditar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Entonces Salomón dijo, el Señor ha dicho, que Él moraría en la densa nube. Ciertamente yo te he edificado una casa, majestuosa,
Gracias. Si se fijan, hermanos, la promesa o el pacto que Dios hizo con David no se cumplió con David al tiro, sino que fue Salomón, su hijo, quien construyó el templo. ¿Ya? Pero el descendiente que construyó el templo era un descendiente de David. Salomón era descendiente de David. Entonces, esta promesa que se le hace a David se cumple parcialmente en Salomón. ¿Por qué digo parcial? Porque la promesa decía que su reinado no tendría fin. ¿Y Salomón? ¿Qué pasó con Salomón? Su reinado sí tuvo fin. ¿Y qué se dice del reinado de Cristo? Que su reinado no tiene fin. Entonces, lo que entendemos de esto, hermanos, es que la ascensión al trono está relacionada con el templo, con la reconstrucción del templo, o con la construcción del templo, y con el reino. Ahora, ¿qué pasa con nuestro Señor Jesucristo? Y sobre todo tomando las profecías del Antiguo Testamento, porque aquí ya alguno podría decir, ahí tenemos solo 2 textos, pero miren, ya leímos en Ezequiel 37, del 26 al 28, cómo se relacionaba el templo restaurado con el reinado. Esteban, por favor, igual lo vamos a volver a repasar, Ezequiel 37, 26, 28. Seba, tú por favor, Hechos 2, del 30 al 36. Entonces hay una esperanza de un templo restaurado bajo el reinado davídico. Y esto fue central en la profecía. ¿Ya? Ezequiel 37, 26, 28. Y haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos, y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Pondré mi santuario en medio de ellos. Santuario, templo, es lo mismo, ¿no es cierto? Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Ya. ¿Y qué dice Hechos? ¿Cómo interpreta Lucas, de acuerdo al discurso de Pedro, ¿no es cierto?, este texto? Hechos 2 del 30 al 26. Así, por favor. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne dio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la vista de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, en este texto se muestra, hermanos, que la expectativa o la esperanza profética de aquel descendiente de David se cumple en Jesús. Jesús, ¿no es cierto?, es el que se sienta en el trono de David, ¿ya? Y la promesa del trono está relacionado con la promesa del templo. Y no es casualidad que Jesús mismo diga que Él es el templo. ¿Ya? Es por eso, hermanos, que nosotros, poniendo un ejemplo, imagínense si se hubiese seguido con lo mismo del antiguo pacto. O sea, para adorar a Jehová, para adorar a Dios, todos tendríamos que haber ido a Jerusalén. Eso era lo que hacían todos. Llegaba la Pascua, llegaba Pentecostés, todos tenían que ir a Jerusalén. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? El templo termina porque ahora Cristo llena la tierra. Y donde estemos, por eso dice, cuando hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Mi presencia, ¿no es cierto?, en medio de ellos. Por eso la profecía dice, pondré mi santuario, yo estaré en medio de ellos. Es por eso que ya no necesita. Antes la adoración en Israel, hermano, no tenía sentido sin el templo. Obviamente habían las sinagogas, pero tenían un rol secundario. Lo principal, ¿no es cierto?, era el templo. Entonces, el templo tiene sus días contados. El templo físico, ¿ya? Hermano Juan, por favor, Hechos 2:17.
Jorge, por favor, Isaías 2.2. 2.17, Hechos 2.17, por favor. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán. Ya, y Isaías 2.2. Aconteció en los posteriores días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y fluirá a él todas las naciones. Hermano, este tema, yo mejor lo voy a proyectar, hermano, porque miren, este tema es bien importante porque cuando la Biblia habla de monte, Isaías 2.2 se refiere al lugar de la presencia del Señor, que podría decirse que es templo. Edén estaba en un monte, porque dice la Biblia que brotaban aguas, descendían aguas, entonces estaba en una parte alta. Entonces, cuando dice que acontecerá en los postreros días, y Pedro está diciendo, a ver, voy a ponerlo. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor. ¿Qué es el monte de la casa del Señor? Es el templo, hermanos. Será establecido como cabeza de los montes, y se alzará sobre los collados, y confluirán a él todas las naciones. Este monte, hermanos, es Cristo. A eso se refiere, y lo está relacionando con los postreros días, y Pedro está diciendo que ya estamos en los postreros días. Es decir, tenemos el cumplimiento profético tan anhelado. ¿Ya? Marce, tú por favor puedes leer Hechos 2 del 42 al 47. Sí. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bien, notan esta transición, hermanos, que en el 1 y 2 se nos está mostrando que Dios establece su reino. Después se nos va a explicar que restaura las ruinas del tabernáculo, ¿no es cierto? Pero los cristianos siguen en el templo, porque son judíos, ¿no es cierto? Y todavía no se destruye el templo, seguían ahí. Entonces aquí se muestra esta transición. Sin embargo, ya Hechos 3 al 7, esta transición ya se ve el cambio mucho más importante. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver más adelante. Y lo que nos vamos a centrar, hermanos, es en un milagro que ocurre a las afueras del templo. Por favor, Anto, tú puedes buscar Hechos 3 del 1 al 2. Después, Cristian, tú puedes buscar Hechos 4, 16 y después el 22. Hermanos, ¿por qué Lucas narra este milagro a las afueras del templo? ¿Por qué no narró otro milagro? ¿Por qué este? ¿Por qué al principio del milagro esta persona marginal estaba fuera del templo y después de ser sanado en el nombre de Jesús estaba dentro del templo? Lucas no, lo quiere decir, hermanos, con un propósito, ¿ya? Y quizás al principio cuando uno lo lee pasa por alto, pero ahora mi intención es que ustedes puedan ver, hermanos, que esto es muy importante. Hechos 3 del 1 al 2, por favor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Nótense que en ninguna parte se nos dice que los apóstoles iban a hacer sacrificios al templo, sino que iban a orar. Las cosas que eran ya no del antiguo, ¿no es cierto?, sino de lo nuevo. Y que iban al templo. Después, ¿qué nos dice 4:16, por favor? Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecho por ellos.
notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Esto está en el contexto, perdón Cristian, de este milagro, y los apóstoles después empiezan como a trastornar todo el orden, ¿no es cierto? Y aquí está la respuesta que se está dando a ellos. Y son los líderes del templo. ¿Y el 22? Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces, hermanos, el foco de los acontecimientos de aquí en adelante, en estos pocos capítulos, va a ser el templo. O sea, en el templo es sanado, a las afueras del templo es sanado este hombre. En el templo los apóstoles son perseguidos. Y vamos a ver eso más adelante. Entonces, hermanos, esto muestra o señala el fin del antiguo sistema de templo y sus autoridades. Entonces, Lucas no critica el sistema antiguo, ¿ya? Sino que anuncia su caducidad. Por ejemplo, tenemos que los cristianos estaban en el templo, ¿ya? Y en el templo había todo lo que tiene que ver con el templo y también las autoridades del templo. Por otro lado, hay un interludio, una parte intermedia, donde está el verdadero pueblo de Dios y sus líderes, que fue lo que leyó la Marce. Después, de nuevo está el templo y las autoridades del templo, las antiguas. Y todo está en el marco del templo. O sea, desde finales del capítulo 2 hasta finales del capítulo 5, todo ocurre en el marco del templo. Y tenemos las autoridades antiguas del templo, las autoridades antiguas, pero en el centro de toda esta historia tenemos cómo se comportan las nuevas autoridades que Dios designó para su pueblo, que son los apóstoles. Si ustedes se fijan, hermanos, los apóstoles ya no obedecen al Sanedrín en lo que respecta a dejar de predicar de Cristo, o dejar de predicar en el nombre de Cristo. Es porque ya el nuevo pueblo ya no estaba sujeto a esa autoridad. ¿Ya? Porque hay un cambio, hay un proceso, una caducidad. Esto no significa obviamente que se le faltaran el respeto a las autoridades, pero cuando esa autoridad te decía que hicieras algo que no correspondía, los apóstoles desobedecían. Y este es el milagro, hermanos. Tenemos a esta persona que estaba sin poder caminar y luego salta los límites del templo a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primera pregunta. Los apóstoles estaban haciendo su vida en el templo, ¿ya? Pero Lucas nos dice que los apóstoles participaron de las ceremonias rituales del templo. Las menciones de los apóstoles en el templo, en ninguna se nos dice que participaron de las ceremonias rituales. Pero ¿qué sí afirma Lucas? Que estaban juntos, unidad, que iban a orar, pero se quedaron fuera, ¿ya? Los apóstoles que iban a sanar a este hombre, que proclamaron a Jesús dentro del templo, aun cuando se les prohibió proclamar a Cristo dentro del templo. Entonces aquí esta curación, hermanos, supera los límites del templo, porque efectivamente este hombre tenía que quedarse fuera del templo, porque era parte de las leyes, era parte del sistema. Estas personas así no podían entrar a adorar libremente. Era, como ya vimos hace un tiempo, ahí entraban los eunucos, ahí estaban los mancos, ¿no es cierto? Todas esas personas no participaban de la adoración. Pero miren, hay un contraste entre la situación inicial de este hombre que está acostado y está fuera, y después entra en el nombre de nuestro Señor. Sin duda, hermanos, aquí hay muchas referencias al templo, tenemos todas esas referencias en el capítulo 3, o sea que, de nuevo, Lucas quiere que entendamos que esto es importante y que entendamos que los cojos imaginados eran, como dice la palabra, marginados. Por otra parte, Jesús ya antes de morir ya estaba en desacuerdo con la dinámica que se estaba dando en el templo. ¿Se acuerdan cuando Jesús limpia su casa de oración? ¿Se acuerdan?
porque ya se estaba ocupando mal, no para lo que el Señor había estipulado. Eso ya lo vimos también. Por otro lado, no es casualidad, hermanos, que Jesús condenara a los líderes del templo. Eso también lo vimos, aunque aquí yo le estoy dando citas de Lucas, da la casualidad, ¿no es cierto? No casualidad, sino que ya da la relación de que nosotros cuando estudiamos el Evangelio de Marcos, ya vimos eso, que tanto Jesús limpia el templo como Jesús condena a los líderes del templo. ¿Y por qué lo haría, hermanos? ¿Se acuerdan de la parábola de la viña? De los labradores malvados, que él manda a sus siervos y los mata, y sí, los apedrean, ¿no es cierto?, los maltratan. Después el siervo manda a su hijo. ¿Y qué hacen los labradores malvados? Matan a sus hijos. Mata a su hijo, perdón. ¿Y qué hace después el señor, el propietario? Los destruye y le da la viña a otros. Esto es lo mismo, hermanos. El Sanedrín antiguamente tenía la viña, las autoridades del templo, pero ellos mataron al hijo del dueño de la viña o del dueño del templo. Jesús los condena, aunque igual hay que decir que algunos salvan de ese Sanedrín, pero ya no para seguir en el mismo liderazgo. Ahora los nuevos líderes eran los apóstoles. Por eso Jesús les dice en el pasaje paralelo de la viña, le dice que de aquí en adelante los apóstoles iban a gobernar en 12 sillas a Israel, en 12 tronos. Fin del sistema antiguo del templo, fin del sistema antiguo de liderazgo. Entonces, hermanos, el cojo saltó los límites del templo, algo que estaba fuera de toda norma, a través de Jesús, en el nombre de Jesús. Y esto todavía nos muestra esta transición, ¿ya? Entonces la descripción de la curación nos da su significado. Esteban, por favor, Hechos 3, del 8 al 9. David, por favor, Isaías 35 del 3 al 6. Francisco, Lucas 7 del 20 al 23. Por favor. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Entonces pasó de estar pidiendo limosnas a saltar y alabar a Dios. Y entró al templo. Entró al templo alabando al Señor. Isaías 35 Miren la relación con Isaías 35 del 3 al 6. dice: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, faltará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Miren, hermanos, miren cómo se relaciona toda esta profecía con Pentecostés, lo que está pasando aquí, cómo el Espíritu del Señor se está moviendo en la iglesia, cómo Cristo, en el nombre de Cristo, estas personas que antes eran marginadas, están entrando. Y comparemos con la descripción que Jesús mismo hace sobre su ministerio. O sea, ya la evidencia, hermanos, ya empieza a ser abrumadora. Hay mucha evidencia de esto. Lucas 7, del 20 al 23. Dice: cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntasen: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces él les respondió: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Entonces aquí tenemos la descripción del ministerio de nuestro Señor, lo que siguen haciendo los apóstoles en el nombre de Jesús
Y hermano, eso significa autoridad igual. Lo hacen con la autoridad que Cristo les da. En el nombre de Jesús. Por eso Jesús le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Por eso Él dijo, uno mayor que el templo está aquí. Es por eso, hermanos, porque el sistema de templo, el sistema del templo y sacrificios estaba llegando a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a la luz de Hechos 1 y 2, este evento es una señal adicional de la autenticidad del mensaje apostólico. Los apóstoles siguen haciendo lo que Jesús estaba haciendo, trayendo su reino, su evangelio, siguiendo su ministerio. Entonces los límites del templo son superados en el nombre de Jesús, como nos dice Hechos 3:6. ¿Puedes leerlo, Esteban, por favor? Es que tú justo tenías ahí Hechos 3. Hechos 3:6. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, levántate y anda, o anda, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, hasta aquí, en resumen, podemos ver que los primeros 2 capítulos preparan al lector para entender el capítulo 3, ¿no es cierto? Que Cristo está sentado en el trono y por lo tanto el templo está también. Trono y templo se relacionan. Que no es otra cosa, hermano. Trono y templo es algo como concreto, ¿cierto? Usted puede ver un trono y puede ver un templo. Pero ahora en Cristo, ¿qué significa trono? Reinado. Cristo está reinando. Eso es algo que declara todo el Nuevo Testamento. Por eso se le dice Señor. ¿Y qué es templo? En todo el Antiguo Testamento, templo, hermanos, es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Templo, por eso dice que en el jardín, que era el santuario de Dios, era como un prototemplo, como el primer templo que hubo, dice que Dios se movía, caminaba en el templo. Después, cuando se hizo el tabernáculo, la gloria del Señor llenaba el templo, su presencia. Del templo también se dice lo mismo, que la gloria del Señor llenaba. Por eso a Jesús se le dice Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, hermanos, cuando hablamos entonces cuando le decimos Señor, cuando hablamos del señorío de Cristo, estamos hablando de su reinado. Y cuando le alabamos, estamos en comunión, estamos hablando que nosotros, o en medio nuestro, el Señor está. Y obviamente esto no se ha consumado totalmente porque falta, ¿no es cierto?, su segundo retorno. Entonces, vamos acá. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? ¿Algún comentario? Al parecer vamos a alcanzar a ver algo más. Pero si hay alguna duda, porque este tema puede ser muy nuevo para algunos. ¿Sí? ¿Cómo uno puede, o cuál sería el comentario para esa opinión general de los cristianos de que no necesito congregarme, no necesito ir al templo, porque como el Señor vive en mí, yo solamente leyendo y orando ya estoy con Él? O sea, hay muchos cristianos que no quieren congregarse porque tienen eso en su corazón. Exacto. Entonces, ¿cómo se contrapone con que ya no existe el templo, ¿no es cierto? Ya no existe, o sea, para encontrar un punto de equilibrio, para poder hablar con ellos, tener un fundamento. Sí, aquí en el tema del templo tenemos que verlo a nivel individual, pero igual a nivel congregacional. Buena pregunta. A nivel individual se nos dice que nosotros somos el templo. Pero ojo, hermanos, se dice nosotros, o sea, siempre está hablando en plural. Incluso en lo individual existe la pluralidad. Por otro lado, otra figura que Pedro ocupa para hablar de templo es piedras vivas. Nosotros somos piedras vivas, que todas unidas Dios va edificando. Entonces, ¿eso qué involucra? Que el templo, el Señor, lo hacemos todos juntos también. No podemos dejar afirmar una cosa y dejar de lado otra cosa. La presencia del Señor está individualmente en nosotros, a través de su Espíritu Santo.
Pero cuando nosotros nos reunimos, hermanos, también el Señor está en medio de nosotros. Es por eso que en Hebreos el autor dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Viene la misma idea, hermanos, porque cuando nosotros nos reunimos, somos el pueblo del Señor y el Señor está en medio nuestro. Eso es lo que ha creído la iglesia. Por eso el Señor dice, cuando hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Eso habla de la reunión de los cristianos. Ese texto se malentiende igual, hermanos, de repente como para justificar las reuniones caseras, ¿ya? Y para reemplazarlas con las reuniones de la iglesia. Sí, hermano, el Señor está, pero lo que se está refiriendo el Señor Jesucristo es cuando nos reunimos en su nombre. Y Él ha dejado, ¿no es cierto?, estipulado que la iglesia debe reunirse en su nombre para adorarle el día del Señor. Ese vemos que fue el ejemplo de los apóstoles. Al principio se reunían todos los días en el templo, pero después se fueron reuniendo el día del Señor. ¿Otra pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Sí, Cristian? Sí, mira, sabemos que dentro de la rama del cristianismo hay ramas que están muy atentos a una tercera reconstrucción del templo. Sí. Y incluso simplemente por una cuestión de probabilidades podría pasar. Sí. Podría pasar que el judaísmo especialmente está empujando mucho esto. Entonces, si nosotros viéramos que se comienza a reconstruir el templo, siempre parece que esta noticia, ¿no?, de que ya encontraron la famosa vaca roja y tienen los utensilios. Sí. ¿Cuál sería tu sugerencia, tu recomendación? Porque increíblemente van a haber hermanos nuestros que van a ver eso como una señal tecnológica y una profecía cumplida. Entonces, ¿cuál sería tu sugerencia? ¿Cómo deberíamos ver eso, comportarnos frente a eso? Si eso se diera. Y yo creo que es probable que se dé. Sí, yo igual creo, igual que tú, de que hay hay noticias que hablan de que se encontró el arca, de la famosa vaca roja. Está el lugar, ¿no es cierto?, de la cúpula, donde ahí Israel o los judíos quieren construir su tercer templo. Eso es algo que ya hay varias sectas judías que hablan de este tema y que hablan de construir este templo, ¿ya? Ahora, para nosotros como cristianos, en el sentido espiritual y escatológico, hermanos, yo lo puedo decir sin pelos en la lengua, que no tiene ninguna relevancia espiritual para nosotros que eso se haga. Sí, la única relevancia puede significar para el pueblo cristiano engaño. Dejarse engañar y pensar que esto es el cumplimiento de la profecía, cuando la Biblia es clara y enseña que ya no es necesario el tercer templo. Porque, hermanos, ¿qué van a ir a sacrificar al tercer templo si Cristo ya se sacrificó? ¿Van a ir a sacrificar verduras? No tiene sentido el otro templo, porque, hermanos, si ellos quieren construir el templo, es una afrenta a Jesús. Es más, ellos dicen que nuestro Jesús, nuestro Mesías, no es el verdadero Mesías. Es por eso que la figura del tercer templo se relaciona con el Mesías que ellos esperan. Entonces, para nosotros, hermanos, sí puede traer consecuencias. No digo que no pueda traer consecuencias. Puede traer consecuencias, sí. A nivel geopolítico, hoy día con el globalismo las cosas no eran como antes, que las cosas locales te afectaban localmente. Hoy día cosas globales nos pueden afectar. Pero hablando en términos bíblicos, hermanos, yo estoy convencido por la palabra de que ya no es relevante. Miren lo que dice aquí Hebreos 9, aprovecho de leer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal. Santuario terrenal refiriéndose al tabernáculo y templo. Porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama lugar santo. Aquí el autor de Hebreos está hablando del templo antiguo, ¿no es cierto? Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso, y el arca del pacto, cubierta toda de oro, en el cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón,
que retoñó y las tablas del pacto. Sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo tabernáculo, ¿cierto? Solo entra el sumo sacerdote una vez al año en el lugar santísimo. Está hablando aquí diferencia entre lugar santo y santísimo. No sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo por los pecados del pueblo cometido en ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia el que practica ese culto, puesto que tienen que ver con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y aquí viene lo importante. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y de la ceniza de la becerra, rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Y por esto Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de herencia eterna. Entonces, hermanos, aquí lo que está diciendo, en esta parte sobre todo, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, se está refiriendo a Cristo. Y no por medio de sangre de machos cabríos. Entonces, el Nuevo Testamento interpreta el tema del templo como cumplido en Jesús. Y si ya se cumplió en Jesús, no tendría sentido para nosotros un tercer templo. Eso, Cristian. Eso quizás me alargué mucho, pero en resumen, si ya el Nuevo Testamento habla de cumplimiento en Cristo, de un templo no hecho por manos, ¿por qué reemplazaríamos un templo no hecho por manos, que es Cristo, y no de este mundo, que es Cristo, por un templo hecho por manos de pecadores, por manos de personas que derraman sangre y que matan a personas en Oriente? Miren, incluso el Señor le prohibió a David construir el templo, que él había derramado sangre no inocente, porque eran pueblos paganos que no adoraban al Señor. Pero Israel lo que ha hecho en este último tiempo es atacar incluso a cristianos. ¿Ustedes sabían que muchos de estos lugares que ha atacado Israel hoy, actualmente, eran lugares donde el cristianismo ha estado muy importante, ha florecido, y se han atacado, han muerto cristianos, han muerto hermanos? Entonces, ¿cómo el Señor se va a agradar en que este pueblo judío, cuyas manos están manchadas con sangre de su pueblo, construye un templo para Él y Él se agrada de ese templo? No, yo encuentro, hermano, y lo que veo en la Escritura es que no tiene sentido. Por lo tanto, como cristianos, si pasa eso y si se construye, que yo creo que va a pasar también, yo lo vería como una señal del juicio de Dios. Juicio de Dios. No lo vería como una bendición, como un juicio de Dios. Eso pienso. Eso, hermanos, ¿alguna duda? ¿Tú quieres, Cristian, decir algo más? ¿O que si quieres decir algo más, bien. Estoy de acuerdo con lo que tú dices. Mira, yo en lo personal batallé un poquito con esa idea a raíz de segunda Tesalonicenses 2:4, que plantea como la señal de la venida, de la segunda venida, y el hecho de que el hombre
de esa abominación desoladora. Entonces ahí va también un poco con la idea de la reconstrucción del templo. Pero bueno, después la respuesta me vino de la mano de hecho, de lo mismo que estuvimos estudiando el rostro de Marcos o de pero claro, estoy de acuerdo, no tiene efecto escatológico, tiene efectos políticos. Efectos políticos, sí. Incluso puede ser que, no sé, no me quiero poner fatalista, pero incluso puede haber una persecución. Incluso pudiera haber una persecución. A ese nivel. Así que, bueno, hermanos, que el Señor nos ayude. Y es importante tener claro esto, hermanos, tener nuestra identidad. Porque no vamos, hermanos, por favor, al que construyéndose el templo compre pasajes para ir a Israel y ir a ver el templo, no sé, se va de disciplina. No, mentira, obviamente por tema de cultura, claro, hermano, no hay problema, pero el templo, hermano, ya no tiene nada de especial, porque Cristo es el cumplimiento y nosotros cuando nos reunimos somos ese pueblo. Es por eso que en el marco del templo, del segundo templo de Herodes, está al medio ese pueblo restaurado que tiene comunión y donde la presencia de Dios está en medio de ellos. Ese es el pueblo de Dios, donde la presencia de Dios está en medio de ellos. ¿Sí? En realidad ir a Jerusalén por un lado histórico. Sí, pues sí, está bien, sí. ¿Quién no le gustaría ir, darse un tour y recorrer, ¿no es cierto? Pero, sin sacrificio. Claro, sin sacrificio y teniendo en cuenta que ya es algo histórico. Y oremos, hermanos, por los judíos. O sea, eso no significa que los judíos no pueden ser salvos. O sea, sigamos orando por los israelitas que aún quedan, que el Señor los llame a su iglesia. Porque si ellos están en el judaísmo, no están adorando al Dios verdadero. Por algo en Apocalipsis se habla acerca de las sinagogas como sinagogas de Satanás. Es porque ahora Dios, porque Jesús dijo, ya no se va a adorar en Jerusalén, porque la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Y esto yo lo veo, hermanos, como cuando en su familia usted estudia o ve las fotos de sus padres, de sus abuelos, o indaga acerca de su historia familiar. Y usted, cuando tiene en cuenta su historia familiar, sus orígenes, eso puede ser muy beneficioso para usted, saber esas cosas. ¿Cuánto más esto, hermano? Saber quiénes somos para el Señor. Saber que somos su pueblo y que Él está en medio de nosotros. Y que el reloj profético no es Israel, sino que es su iglesia. El Señor, hoy día somos su pueblo. Eso, amados hermanos. ¿Oremos?